Gabriel, ¿qué tal? alegría tenerte acá en el estudio. La verdad, igualmente, aprovechamos este día tan especial para todos, Sí. que no trabajamos y bueno, Están de eh, vacaciones ya los chicos no, en la los chicos escuela. sí, nosotros todavía no, seguimos hasta el 27, pero Sí. los muchachitos sí, los angelitos ya, salvo algunos que tienen que rendir Algunos ahora, el angelitos que se jueves, portaron mal durante el el año. jueves, viernes los estamos esperando, no se olviden, tienen fechitas angelitos que tienen que Ay, los venir a ver si angelitos. cierran el año. Antes que la madre con los J, ¿viste? ¿Te acordás? Antes con los J y era Claro, pasá, no sí, porque me sí. vas a pegar. Claro, que escondían la rama Claro, atrás, se escondían así esa era la la rama peor. atrás, la mami. Lo de la ¿Cómo rama te era peor. fue? Bien. Aunque ahora es un poco distinto. Sí, 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 Sí. sí, ya son protectores. Van y te dicen, ¿por qué le hiciste llevar la materia a mi hijo? Sí. ¿Por qué le hiciste Pero llevar la bueno, materia? ese es otro tema. Bueno, Pero bien, contentos de estar bien. acá. Siempre es una alegría estar acá. Lo mismo Buenos días. digo, fue un año con unos micros muy interesantes de argentinos Bueno, sin me alegro domesticar. mucho, me alegro mucho. Me gusta la historia, me gusta saber el lado B de cada cosa, lo que no nos ocultaron, sino lo que tuvo poca difusión Sí, tal de las vez, cosas, exacto, sí, sí. En general, más en estos tiempos, ¿no? Todos los textos son muy cortitos, lo que se difunde tiene que ser dinámico, pero es interesante descubrir, por eso el objetivo de este tipo de columnas era incentivar a quien le interese a bucear, a buscar, porque hay muchísima información, con distintas tendencias, teorías, etcétera, pero eso es lo más divertido o más lindo en el sentido de que después cada uno con juicio crítico, ¿viste? Decir, bueno, a mí me parece que lo correcto es esto. Claro. En definitiva de eso se trata, y como decía un querido profesor de historia que tenía en mi época de estudiante, el conocimiento histórico es dar a luz. Y justamente estamos en el día, bueno, esta noche vamos a dar a luz, entonces vamos a hablar un poco de todo eso. También de eso. También de eso. También de eso. Exactamente. Porque hay dos temitas hoy que vamos a tratar con Víctor y uno tiene que ver con algo bien argentino, un personaje argentino que ha escrito tangos que han perdurado, parece que lo escuchamos y lo escribió anoche a Tiene Cambalache, por ejemplo. plena vigencia, ¿No? exactamente. Atemporal sería el término, es decir, lo ajustamos a cualquier época de la historia universal en realidad, ¿no? Porque más allá de que estamos hablando del filósofo del tango de Discepolín, Enrique Santos Discépolo, cuando él escribe para la película Alma de Bandoneón el tango Cambalache, quizás no se imaginó Toda la repercusión que iba a tener y cómo fue capaz de describir magistralmente la idiosincrasia y la característica de la época argentina, de la década infame, fue en 1930, ahí 1940, pero en realidad, bueno, él describe, está desencantado de la corrupción. Claro. Esas son palabritas que tienen mucha vigencia, ¿no? Corrupción, delincuencia, la corrupción en las altas esferas políticas, la persecución, la gente que no tiene laburo. Eso te iba a Claro. decir. De las esferas altas como hasta la Sí, gente sí, sí. de bajos recursos Sí, lo exactamente. padecían a todo eso, Claro, ¿no? y bueno, él con Cambalache describe toda esa realidad y como dijimos, con una pluma, una letra increíble, que era una de las características de los poetas de aquella época que escribían letras de tango increíble. Algunos de ellos la cambiaban a la letra del tango por un desayuno, por un café con leche, porque no la estaban pasando bien. Y Que es no. la vida del artista. Hace poco hicimos Sí. una columna hablando justamente de una canción que es La Cigarra, y que en Claro. realidad que se tomó después un cariz político, pero en realidad hablaba de la vida del artista, que renace todos los Claro. días y que tiene que buscar el mango y lucharla, porque la fama a lo mejor es para uno, las luces y todo eso, pero bueno, y ahí vamos. Bueno, como pasó, discúlpame Sí. que me traes esta anécdota de que Discepolín por ahí, o como otros grandes poetas, escribían en un bar y lo cambiaban por un café con leche. Exactamente. Y que sin pensar que esa obra a lo mejor dentro de unos años valía varios cafés con leche o varias cenas. Exactamente. ¿No? Sí. O autos Sí, o los lucosos. derechos, las regalías por derecho de autor. Claro. Sí, sí, Lo mismo increíble. hacía Dalí. Claro. Dalí Exactamente. hacía eso en los restaurantes, iba a comer y a la hora de pagar agarraba la servilleta y les dibujaba algo y se los dejaba. Digo, te dejo este dibujo, lo firmaba y todo,
ponelo ahí que dentro de un tiempo Un va a valer. auténtico Dalí, imagínate lo que vale hoy en día. Aparte Dalí tenía Sí. una autoestima, era un loco de aquello. Volaba como su sueño. Sí, sí, sí. Bien, Dígame. entonces nuestro personaje de hoy es justamente Enrique Santos Discépolo, Bien. el filósofo del tango, una persona físicamente muy pequeñita, muy flaquito, pero de una personalidad increíble, muy fuerte, era un hombre de fuerte carácter, pero que también muy sensible a la realidad social de la Argentina. Por eso todas sus letras, como el Cambalache, como Gira Gira, como Uno, como el Choclo, que si bien él en realidad no lo escribe, pero le da un sentido más popular, siempre tiene esa temática, ¿no? Lo conmovió siempre la realidad social de los argentinos, y en la época que a él justamente le toca vivir, fue una de las tantas épocas duras, quizás, hay que decirlo, fue la primera de las crisis económicas Claro. más importantes de la Argentina. ¿Por qué? Porque en 1930, por primera vez en Argentina se inaugura algo que para nosotros hoy lamentablemente es muy común, que es las denominadas villas miserias. Claro. Las villas. Es decir, por primera vez en la Argentina empieza a construirse las villas alrededor del cordón urbano de las ciudades grandes como Buenos Aires, y con el hambre, la desocupación y todo lo que él describe, y quiénes son los responsables de toda esa realidad, y ahí le pega a todo el mundo, ¿no? Que va del gobierno, la iglesia, a la clase política, bueno, en definitiva a toda la sociedad. Por eso decíamos que ahí vemos imágenes increíbles cuando está Discépolo con otra grande como es Tita Merelo, por ejemplo, ¿no? Toda una época en la historia argentina donde, bien, ahí estamos, toda en la época argentina donde la radio va a jugar un papel sumamente importante, ¿no? Como difusor. Bien, dijimos, Discépolo. Vea qué personaje Sí, que había sí. ahí sentado en esa mesa, de grandes artistas de Claro, fíjate ahí la en la radio, radio. bueno, el principal elemento de difusión de aquella época, ¿no? El elemento que nucleaba, que vinculaba a la familia. Entonces eso también, la radio tiene su magia, lo sigue teniendo, aunque ahora se ha vinculado con el streaming, ¿viste? Pero bueno, eso Sí, es otra realidad. exacto. Y queríamos decir también que Discépolo era un hombre que luchó también en lo personal con respecto a su tristeza. Era un hombre que vivía Una depresión. Claro, una melancolía constante. Sí. Y su pilar emocional también lo fue justamente Tania, la mujer que lo acompañó toda su vida. Sí. Y también él estaba muy vinculado al teatro, gracias a su hermano. Él había, sus padres al poco tiempo de nacer queda huérfano y lo va a criar su hermano, que era un hombre que estaba muy vinculado a las tablas, a la dramaturgia y al teatro. Por eso también Discépolo era una época donde las personas incorporaban mucho este tema del arte, la escritura, combinaban mucho, ¿no? Hoy es un poco distinto, pero en aquella época le daban muchísima importancia. Por eso el día de hoy queríamos recordar a Enrique Santos Discépolo, el filósofo del tango, el autor de esa letra increíble que es justamente Cambalache, y que culmina el tango diciendo ver llorar la Biblia junto al calefón, ¿no? Es toda una expresión que en una columna ya le hemos explicado, ¿no? La Biblia atravesada por un sable sin remache, que en realidad es la Biblia de los evangélicos, lo voy a hacer cortito, que en los baños de las casas de alquiler que había en Buenos Aires en aquel tiempo, que eran muchas, eran grandes casonas divididas, sus habitaciones, cada una era una casita y era un mundo especial. Claro, tenían los conventillos. Los conventillos. ¿No? Y ahí los baños. Un solo baño. Y los baños tenían esas Biblias que te regalaban en un clavo, era un gancho de alambre, estaba atravesada junto al calefón. Imagínense para qué se usaba la Biblia. Claro. Es toda una metáfora, en realidad lo que él usa, ver llorar la Biblia junto al calefón. Bien, esta era la primera parte. Ahora vamos a hablar de la gran fiesta que nos va a nuclear esta noche. Cambiamos de página, damos vuelta a la hoja. Sí, literalmente. Me ayuda a memoria. Bueno, esta noche, hoy estamos para celebrar, preparándonos todos para la Nochebuena, y vamos a celebrar Navidad, una fiesta tradicional que en realidad socialmente atraviesa toda la comunidad, ya seas católico, cristiano o no lo seas, pero en definitiva todos nos juntamos porque el sentido es justamente celebrar en familia, en comunidad y vivirlo bien. Quienes tienen la creencia cristiano-católica celebramos el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero como nosotros nos abocamos al lado B de la historia, vamos a explicar... No me diga que el nacimiento de Jesucristo también tiene un lado B. Sí, señor, tiene un lado B y que Ah, tiene que ver con una explicación que hace, por un lado, la explicación religiosa espiritual, que se basa sobre el argumento de fe, creo porque Dios lo dice, no me hace falta ver para creer, es un precepto, un principio que yo acepto porque tengo fe. Para un profesor de filosofía y teología que yo tengo en algún momento, que le mando un saludo, que es el profesor Ronald Comba, él nos explicó una vez que hay un argumento que se llama el argumento de fe, y que la fe no es creado por el hombre, sino es un don divino, es un regalo de Dios, lo tenés o no lo tenés. En función de eso se explica todo. bien. Ahora, luego con los iluministas surgió otro argumento que se llama el argumento científico, que clásicamente lo conocemos como ver para creer. Vos decís, Bien, sí. esta es la teoría de la relatividad, de la gravedad, Sí. dice que todo objeto se va hacia el centro de la Tierra. ¿Cómo lo probamos? Tirar algo para arriba y se va para abajo. Bien. Claramente, ver para creer, lo veo y lo creo. Bien. Ese es el argumento científico. En síntesis, vamos a explicar el 25 de diciembre. A ver. El 25 de diciembre, Jesús nació un 25 de diciembre y no lo podemos saber. ¿Por qué? Primero porque el calendario de aquella época donde nació Jesús no era el mismo calendario nuestro. Y hay que decir que el tiempo, como nosotros lo medimos, es convencional, es un acuerdo entre los hombres. El tiempo natural es el día, la noche y las estaciones del año. Ese es el único tiempo. Ahora, en el siglo IV después de Cristo, o sea, 400 años después del nacimiento de Cristo, la Iglesia Católica en su construcción, ¿sí? La Iglesia de los primeros años, fue avanzando sobre las vías de comunicación que había establecido el mismísimo Imperio Romano. ¿Se acuerdan que Jesús después fue crucificado por los romanos? Por los romanos. Bueno, ¿qué pasó? Cuando en esa tarea de evangelizar, que hoy se denomina la Iglesia Católica, los apóstoles fueron usando la comunicación de los romanos y empezaron a llegar a las grandes ciudades. Roma era una ciudad como hoy Nueva York, cosmopolita, y las ciudades cosmopolitas son abiertas a todas las tendencias culturales religiosas. Rápidamente el cristianismo va a prender dentro de la sociedad romana y no va a haber problema. El problema fue cuando llegó a las zonas rurales. Las zonas rurales son más conservadoras en sus tradiciones y sus costumbres. Por lo tanto, los paganis o paganus romanos, los campesinos, no eran tan adeptos a aceptar las nuevas creencias del cristianismo. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Hizo una especie de, en la transición de las religiones paganas, como denominó la Iglesia Católica, al cristianismo, empezó a utilizar fechas que eran caras e importantes para la tradición rural. Ah, bien. Entonces, por ejemplo, una de las grandes fiestas eran las Saturnalias, que era una fiesta creada por Aureliano, el emperador romano, que era una fiesta de mucha alegría, mucho jolgorio y de intercambio de regalos, por ejemplo, era una tradición. Bien. Se juntaba la familia, festejaban e intercambiaban regalos. Todas coincidían con el inicio en el hemisferio norte del invierno. Acá estamos en el inicio del verano. Claro. Cosa que nosotros también copiamos algunas cositas que no son nuestras, pero eso es otro tema. Una de esas era la fiesta de la Saturnalia. La otra era el culto al dios Sol, Bien. que también se festejaba en este tiempo, en el 24, del 22 al 25 de noviembre, de diciembre, perdón, que era lo leo porque es en latín, Dies Natalis Solis Invictis, que significa el nacimiento del sol invicto. Después de la noche más larga, que es la primera noche del invierno, es la noche más larga, nace el sol. Claro. Nace el sol, entonces se festeja el nacimiento, el culto al sol, el nacimiento de la vida. Y ese concepto es el que se relaciona con el cristianismo. Cuando nace Jesús es el nacimiento de la vida. Claro. El Dios, el Hijo de Dios que viene a dar su vida por todos nosotros. Entonces la Iglesia Católica va tomando y haciendo una transición de esas fiestas paganas con el concepto del culto al Hijo de Dios. Bien. Así es como... Como para que la gente, que era muy, como decías vos, la gente era muy conservadora, tenga una forma de creer y de, adorar a Jesucristo o en su nacimiento, tomar esa fecha puntual y generalizarla al mundo. Claro, él quiere decir que
esa transición de los cultos paganos, de los romanos, no nos olvidemos, Roma de un imperio de 1000 años. Sí. Entonces, estaba muy arraigada en la sociedad, sobre todo rurales, las fiestas de los distintos dioses que ellos tenían. Cuando llega el cristianismo, empieza toda una labor que, como dijimos, que en las ciudades fue mucho más rápida, en cambio en el campo fue mucho más lenta. Entonces, por ejemplo, ahí nace también el concepto de los santos patronos, Sí. que fue combinar los dioses de cada una de las poblaciones por la figura de un santo que reivindicaba, o sea, un santo mártir, un santo que abnegado, otro por la salud. En definitiva, fueron una transición hacia esas culturas y esas formas de ver que ellos tenían. Y con el tiempo, con las nuevas generaciones, eso prendió y quedó ya empezó su desarrollo definitivo el cristianismo, sobre todo en lo que hoy es Italia, ¿no? En el centro del mundo, que era el mundo antiguo, que era Roma, y lo que hoy es Italia. Por lo tanto, el 25 de diciembre no es una fecha calendario, es decir, bueno, cuando la Virgen María dio a luz, es exactamente le dijo, viejo José, anda, anota al nene que es 25 de diciembre. Sí. No, eso no ocurrió para nada. Y la iglesia cristiana también en los primeros tiempos asoció una explicación en el sentido de que hay una parte de la Biblia que dice que después de la anunciación, o sea, cuando la Virgen María se entera por el arcángel Gabriel que iba a ser madre, sí, todo un misterio de la fe, se cuentan 9 meses hasta que nace el niño. Y hay una parte de la Biblia que dice que los profetas que anunciaron la llegada del Hijo de Dios fallecieron 9 meses después. Y entonces se computa, en teoría, el 25 de diciembre, y la anunciación es en marzo, el 25 de marzo creo que es, ahí ya me pierdo con la fecha, pero bueno, esa sería otra de las explicaciones. En definitiva, vuelvo al principio, hay un argumento de fe y un argumento científico. Bien. Para los cristianos, para los católicos, es el argumento de fe. Creo porque tengo fe. Y en definitiva, para la ciencia, el dato histórico sería, y no hay una fecha específica de nacimiento. Fue un cambio. La luz que nace, el cambio del culto al sol, por el culto al Hijo de Dios. Las dos creencias. Exactamente, así es. Y bueno, bien, que hace 2024 años que está presente en la civilización occidental y cristiana, ¿no? El culto al Hijo de Dios. Bien, las dos caras, las dos visiones de esta fecha tan importante que es la Navidad, cómo está vista a través de la creencia, de la fe, de la religiosa, y la otra de la ciencia, ¿no? Que siempre hubo esa controversia desde el comienzo de los comienzos. Y yo nombré, si fue Adán y Eva el primero, fue un mono. Bueno, hay varias teorías ahí. El Big Bang y todas las teorías. Bueno, ¿no? Que siempre una cara y la otra. El profesor de teología que yo acabo de nombrar, teníamos charlas así muy, muy interesantes y él nos decía, bueno, perfecto, vamos por el Big Bang. Bien, la teoría científica, que todavía no es ley, creo, porque una cosa es la teoría y otra es la ley, ¿no? La ley es cuando ya está comprobado científicamente. Y él dice, bueno, la explosión que da origen al universo. Bien, antes de la explosión, ¿quién generó la explosión? Sí. ¿De dónde vino? Y ahí él trataba de explicarnos que siempre hay un origen desconocido, tiene que haber una mano distinta que sería, en definitiva, lo que podemos creer o no cada uno de nosotros. Eso es lo importante que nos queda a cada uno de nosotros. Y la capacidad de razonar que tenemos como seres humanos. Bien. Porque ningún extremo es bueno. Claro, no, para nada. Ya lo vivimos constantemente en Argentina, los extremos. Bueno, Beto, interesantísimo los dos temas de hoy. El querido Dijépolín, que lo recordamos siempre y sus obras permanecerán por siempre en la cultura argentina. Y bueno, esta historia también, ¿no? Nació el 25, eso no es. El hecho histórico. Claro, porque en la Biblia tampoco dice un 25 de diciembre. No, es que no dice la fecha de nacimiento. Es imposible que lo diga porque nuestro calendario no existía en aquella época. No, obvio. Lo mismo pasa con las Pascuas. Bueno, es una combinación por la luna. Sí, y aparte la Pascua judía vinculada con la Pascua cristiana. Cristiana, exactamente. El pasaje del pueblo de Israel y el pasaje de la muerte hacia la vida, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, porque en realidad Jesús estaba
celebrando la Pascua judía judío. en ese fin de semana. María, cuando fue. José y Jesús y sus hermanos y hermanas, que eran los apóstoles. Eso es un dato histórico también. La mayoría de los apóstoles que acompañaron a Jesús eran sus propios hermanos. Sus hermanos. Sí, sí, que nada más que la tradición cristiana ha consagrado la Sagrada Familia, entonces José, María y Jesús, pero en realidad... Pero tuvo otros hermanos. Sí, que lo acompañaron, Jesús. que fueron sus apóstoles. Sí, Esos son los datos históricos. El dato histórico es que Jesús existió. Claro. Para algunos es una divinidad, es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos con nuestros pecados con su muerte y resurrección, y para otros fue un simple profeta judío que revolucionó un momento de la historia de esa época. Te voy a proponer algo. Diré, mientras está sonando Cambalache, ¿le puedo hacer un cambiecito de último momento? Con esto nos vamos a ir a la pausa. Yo se lo había pasado ayer a un video, Dire, no sé si lo tiene, de este locutor, este gran periodista español, que fue viral en estos días en las redes sociales, donde habla acerca de esto y que viene muy bien al tema que vos planteaste ahora. La Pascua, qué hubiera pasado, cómo lo veían de un lado, cómo lo veían del otro. ¿Lo tenés, Dire? Yo con esto te agradezco, Beto, te agradezco eternamente. ¿La semana que viene volvés? La semana que viene ¿Cerramos? es el último, ya bajamos la persiana y Bueno. para descansar, y ojalá que podamos estar el año que viene. Siempre es un placer estar acá. Dale, que tengas una feliz Nochebuena. Igualmente para todos, para vos, Pa, Gracias, y sí. para toda la audiencia, toda la gente que acompaña este programa tan exitoso. Gracias. Yo Gracias no a lo puedo Polo ver, Brickman. no lo puedo ver todas las Sí, mañanas. bueno, pero ve la repe. Sí. Sí, gracias a Polo Brickman también por auspiciarnos durante todo el año. Muy importante. Escucha, ahora sí, con esto nos vamos a la pausa de cómo sería visto Jesucristo en esta época. En esta época tan efímera, tan llena de redes sociales.